están? Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Esta semana estamos con Renato Garín. Ustedes lo están viendo en pantalla, abogado, exdiputado de Revolución Democrática, ex constituyente, escritor. Renato, para quienes no recuerdan, renunció a Revolución Democrática el 2019 y ha escrito varios libros. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el año pasado por su libro El patio del poder, pero tiene otros, La gran colusión, El fracaso, y también sé que está escribiendo otro, pero entiendo que no puedo hablar de eso, Renato. Algo así. Hola Nicole, ¿cómo estás? Todo Qué bien por gusto acá. saludarte. Tuve muchas repercusiones con la entrevista de la vez pasada del año 2024. Fueron muchas y te doy el punto en lo siguiente, por si la gente que ve el programa no lo recuerda. En esa entrevista se dijeron muchas cosas, dijiste muchas cosas muy interesantes, pero un detalle con respecto a los embarazos. Y adelantaste que no era de extrañarse que empezaran a tener distintos embarazos entre este grupo del Frente Amplio, incluso nombraste a Carol Cariola, y que iban a empezar a tener para poder mostrar otra faceta y que le iba a servir políticamente. Y eso ocurrió, Renato, y fue sorprendente. Por supuesto que recibió críticas porque además se te sumó el ministro, el ex ministro Mañalich en unos comentarios que dijo que él también tenía esta suspicacia, pero al final se dio así, coincidencia o no, Renato, ¿qué dices tú? Camila Vallejo, Carol Cariola, eh, hay otro del Frente Amplio que también tuvo guagua y el presidente de la República. Bueno, Nicole, para mí fue muy desagradable 2 semanas después de la entrevista que tuvimos, que el canal CNN Chile, creo yo con una intención detrás de eso, Sí. que era compensar las críticas que yo estaba haciendo a Fernando Paulsen y a Carola Urrejola por su Mm. comportamiento en pantalla respecto del caso Hermosilla. El canal CNN Chile hace una nota insólita diciendo que, dadas las tonteras que había pronunciado el ministro Mañalich, era yo un poco el padre de la tesis, digamos, de que los compañeras y compañeros estaban muy proactivos en el tema de la reproducción, ¿no? Y la verdad es que tal como demostró el diario La Tercera, que es el medio oficial de este gobierno, donde sale todo demostrado finalmente, había un informe en el Palacio de la Moneda, primero un preinforme y luego un informe larguísimo sobre cómo el gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban perdiendo apoyos en las personas que tenían más de 30 años y que tenían una guagua. ¿Por qué? Porque los empezaban a encontrar Peter Pan, cierto, poco serios, personas desconectadas con la realidad. Y, oh, sorpresa, Gonzalo Vinter, Gabriel Boric, Carol Cariola, Camila Vallejo y otros más en las segundas líneas también Exacto. están teniendo guagua de manera seguida, ¿cierto? ¿Quiere decir eso que ellos son personas desnaturalizadas que utilizan a los bebés para efectos, digamos, comunicacionales? No. Lo que yo planteo y que me parece que en el caso de Carol Cariola, en sus propios chats, la manera que ella misma se refiere a sí misma, dan cuenta de una persona alienada, de una persona que estaba sufriendo las consecuencias de haberse dedicado 20 años de su vida al Comité Central del Partido Comunista, a ser diputada, a ser dirigente, ¿verdad? Y que todos los aspectos de su vida, desde que se despierta hasta que se acuesta, se tratan de mover piezas políticas y de colocar personas en pega. Por ende, cuando uno los conoce y los ve en acción, puede sospechar que cuando viene una campaña electoral tan importante para ella, que significa pasar al Senado nada menos que en Valparaíso, resulta que aparece de pareja del diputado Rementería, que es hijo del dueño del Cap Ducal, que es una familia viñamarina de toda la vida, ¿me entiendes? Y luego aparece embarazada, luego de que Tomás Rementería tiene una guagua de 6 meses con su señora anterior. O sea, Rementería tiene una guagua de 1 año y medio y una guagua recién nacida. ¿Te das cuenta que cuando uno lo pone así, de manera categórica, fríamente en los datos, es bastante claro la utilización, al menos de la primera infancia, para efectos políticos de los padres? Y Carlos Cariola, para dejarlo claro, llega con la guagua
hacer una performance tipo Kenita Larraín a la Cámara de Diputados acompañada de Miguel Landero. O sea, después de que me han insultado, Nicole, de que he visto WhatsApp horrible acerca de mi persona emanadas de diputados de la República, porque yo decía que estaban teniendo guagua, ahora me lo dejan claro delante de la televisión chilena, po. Claro, el acto que realizó Cariola en el Congreso yendo con la guagua borró en parte ese grupo de personas que empatizaron con ella producto del allanamiento cuando ella estaba teniendo su guagua. Se supone que ella hace una demanda a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para protegerla, se sintió vulnerada, pero resulta que al llevarla al Congreso, a los 8 días de nacida, está vulnerando su propia guagua y no la está protegiendo, al contrario, la está exponiendo a todos quienes hemos tenido guaguas sabemos que a los 8 días son vulnerables y en realidad uno lo que tiende de manera natural es a tenerlas muy cubiertas, encerradas en sus casas. Incluso cuando viene el familiar uno dice no me la toque, uno hace esas cosas, pero es por instinto natural. Acá se expone este bebé en el Congreso, en un ambiente cerrado, lleno de gente, entonces uno dice, bueno, acá hay algo. Es difícil plantear estas cosas, Renato, en los medios de comunicación porque evidentemente suena poco humano, suena inhumano, suena a crítica barata, pero algo hay. Y cuando empecé a ver el año pasado que todos anunciaban estos embarazos, y principalmente el presidente de la República, uno dice, aquí hay algo ya, puede que después se enamoren de sus bebés, sean excelentes padres, porque esas cosas son así y una cosa no quita la otra, pero parece ser una generación, Renato, explícamelo tú, que todo está enfocado y alineado en torno al poder y eso me sorprende. Sí, hay un rasgo común, diría yo, algo que las mujeres de mi entorno me señalan con mucho enojo respecto a esto y creo que las mujeres chilenas, el promedio de las mujeres chilenas está muy cansado de esto, es del show de victimismo comunicacional de las Catalina Pérez, las Maite Orsini, las Carol Cariola, las Marcela Sandoval, las Maya Fernández, digamos, es decir, la interpretación de que el feminismo en este gobierno es una puesta en escena de victimización de una mujer en una causa judicial o de una mujer arrinconada políticamente. No, porque una cosa es que te arrinconen políticamente, que es parte del juego, te puede gustar o no, y otra cosa es la victimización extrema en la clave comunicacional. Recordemos a Maite Orsini disfrazada en el Congreso, recordemos a Catalina Pérez sin maquillaje grabando videos completamente superada emocionalmente en una performance emocional, y lo que ha hecho Carol Cariola ahora, pero cuando uno lo pone en el plano largo, este gobierno y ya desde antes viene una interpretación de la femineidad en política desde la victimización, desde esta patota de mujeres defendiendo a una mujer en puntos de prensa, ¿no? Y después hacen las lesas, y si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? O sea, es cosa de buscar los puntos de prensa de Mike Torsini, de Catalina Pérez, ¿verdad? Los primeros puntos de prensa de Carol Cariola, y te vas dando cuenta de cómo ellas mismas se van dejando botadas en el grupo. Claro, tan lejos, Renato, del feminismo real, del feminismo que empodera a las mujeres que son causa y efecto de sus propias vidas, quienes pueden diseñar, sino que es a través de la victimización y el apoyo, se supone, del resto de la manada es que salen adelante. Yo lo veo tan distinto, ¿no? El feminismo real que es la mujer empoderada no tiene que ver con las víctimas. Vamos a seguir hablando de todo eso. Dos recuerdos a mis auditores, Patreon, sin Patreon, no existimos, no está Renato en la pantalla, no estoy yo. Patreon es la manera que tenemos de seguir con este, que ya no es un proyecto periodístico, es un programa periodístico consolidado, vamos a cumplir 4 años, así es que muchas gracias a todos quienes se han ido apoyando, pero siempre, ustedes saben, necesitamos más, también queremos hacer cambios, queremos ampliar el programa y para eso necesitamos que sigan sumando a más gente a través de la plataforma Patreon. También nos vamos a ir a recordarles a todas las mujeres y los hombres también, ¿ah? El método EVE, un nuevo auspiciador que tiene estos centros de estéticas, método EVE, que van a transformar tu figura. Generalmente cuando hablamos de transformar la figura tiene que ver con bajar de peso, pero en método EVE tienen tecnología coreana que no solamente te ayuda a eso, sino que además va a esas zonas específicas. Las mujeres sabemos tanto de esto, que odiamos sectores del cuerpo que uno dice, bueno, ¿cómo cambio esto? Solo me disgusta esta parte y no esta, la celulitis, la piel de naranja.
zonas que tienen flacidez. Bueno, el método EVE tiene máquinas de última tecnología traídas de Corea, con esa avanzada tecnología que puede apuntar específicamente a esa zona del cuerpo que usted quiere rediseñar y mejorar. Todos siempre queremos lucir mejor. Esto es para hombres y para mujeres. Tienen un centro en Concón, en Vitacura, y prontamente en abril van a abrir un nuevo centro en Los Ángeles. Contacto arroba métodoeve.cl. Métanse a la web, pueden ver las máquinas y tienen planes específicos para cada persona. Y les recuerdo Master Cook, esta concesión de casinos de alimentación para empresas, que lo que hace es solucionarle la vida. Una empresa que produce zapatos, una empresa industrial, no tiene por qué saber cómo manejar un casino de alimentación o manejar el área de alimentación de sus empleados. Por eso lo tiene que concesionar. Y Master Cook tiene una gran especialidad que cocina comida casera y tiene esa comida, esa cocina transparente para que usted pueda entrar y ver la manera en que trabajan y preparan los alimentos. Yo le agrego la tercera, que es una grata atención. Entrar a esos casinos con gente enojada, que te tiran las bandejas, con cara de poto, le decimos en Chile, no vale la pena. Master Cook es una concesión que le va a solucionar la vida. Ventas arroba mastercook.cl, póngase en contacto, hay distintos planes según la cantidad de empleados, su infraestructura y lo que usted necesita. Renato, retomemos el tema de esta mirada para poder comprender a esta generación que ya va a cumplir, le queda un año todavía, 4 años en el poder el próximo año, y que todavía nos cuesta a veces comprenderla. Hubo muchas movidas, muchos movimientos, renuncia Crispy, vuelve del exilio de España Giorgio Jackson, ya hablamos del bebé de Cariola en el Congreso. Conocimos los chats entre Cariola y Iracy Hasler hablando pestes del presidente Boric, de Camila Vallejo, de Matías Mesa Lopandía. En fin, tenemos mucho movimiento, vamos a ir por parte. ¿Te sorprendieron las filtraciones? No las filtraciones, sino que más bien el tenor de la conversación entre Hasler y Carol Cariola acerca de que el presidente, decían literalmente, lo reproduzco literal, es una mierda de ser humano. Es la manera en que se tratan y es la manera en que el Partido Comunista ve al Frente Amplio y específicamente a Boric. Esa es la política que yo conozco. O sea, gente que te sonríe, que te abraza, que te desea feliz cumpleaños y después va a un chat y deja por escrito que tú eres la peor persona que han visto, digamos, que eres un incapaz, que eres un soberbio, etcétera, ¿no? Eh, es la política chilena, digamos. Y yo creo que hay algo generacional ahí bastante global, de que no van de frente, de que están con la buena onda y por un lado, pero por otro lado está la mala onda, y entonces saben que hay unos que se caen mal, entonces tratan de estar bien con los dos, entonces que pelan a los dos con cada uno. Es una generación frívola, creo yo, de una liviandad, una levedad, diría Milan Kundera, un tanto inaceptable. Lo que dan cuenta los chats, digamos, de cómo piensan este tema de las clínicas como una gran idea, digamos, y que Carol Cariola confunde sonrisa de mujer de Luisa Durán a Michelle Bachelet, que Iracy Hasler parece una niña perdida, extraviada, ¿cierto? Pidiendo consejo a una diputada de otro distrito, ¿verdad? Hay algo ahí que indigna respecto de la levedad con la cual se pronuncian sobre las cuestiones públicas, ¿no? En segundo lugar, hay un narcisismo, creo yo, bastante evidente, que es la patología más clara en el Congreso, creo yo, especialmente en los jóvenes, ¿no? Que es una especie de creerse bacán y de competencia por quién es más bacán en cada momento, ¿no? Y entonces la manipulación entre ellos ocurre en un reforzamiento donde Iracy Hasler le dice a Carol que ella es seca y que ha dejado huella en el país, Sí. ¿no? Y efectivamente, desde el punto de vista de estos dirigentes, lo de Carol Cariola para ellos es bastante admirable, porque Carol Cariola en tercero medio ya entra a las juventudes comunistas, se vuelve vocera del Liceo Tajamar ahí en Los Leones, un liceo bastante bien ubicado en el mapa santiaguino, ¿cierto? No es un liceo conflictivo del centro de Santiago. Ella después, por el tema del puntaje de la PSU, termina estudiando en Concepción, obstetricia, y no en Santiago. Por ende, la Carol hace una carrera política, digamos,
alternativa, distinta a la que hizo, por ejemplo, Camila Vallejo en el campo de geografía, o la que hizo Iracy Hasler en ingeniería, o la que hizo Isquiasiche en medicina. O sea, ella viene de Concepción. Y en Concepción fue presidenta de la Universidad de Concepción de la Federación designada, porque ella salió segunda en la elección y hubo un escándalo con el presidente de la Federación, que era Renovación Nacional, el 2009, y termina Carol Cariola en el periodo 2009-2010 designada en la Universidad de Concepción, y ahí salta la fama, y el PC la integra, ¿verdad?, como encargada estudiantil, viene el 2011, y ella estaba instalada en el Comité Central desde muy pequeña, el 2007 en el Comité Central. Entonces, tú te puedes imaginar el ídolo que es Carol Cariola para cierta militancia femenina de izquierdas, ¿no? Es una mina que la hizo, ¿no? Y entonces Iracy Hasler aparece reforzándole eso, reforzándole a la Carito, que la Carito no esté bajoneada porque ella ha dejado huella en el país. Esa es la conversación íntima de la amiga que hemos conocido al final, ¿no? Y Exacto. esta mala opinión sobre Gabriel Boric, digamos, esta opinión radicalmente negativa, ¿no?, es algo que ha acompañado al presidente de la República durante toda su carrera. Cuando uno revisa los testimonios que hay sobre su rol como presidente del Centro Estudiante en la Facultad de Derecho, sus vínculos con Davor Harasic, ¿cierto?, que han vuelto a reaparecer en el gobierno, con Jonathan Valenzuela y otras personas cercanas a Davor Harasic, hay muchísimas críticas sobre el rol que tuvo Boric en eso. Claro, ahora, Entonces ya hace 20 años, ¿me entiendes?, se está hablando mal de él. hay presidentes que son criticados, no existe ninguno que no se le critique. En mi calidad de periodista me llegaban también a veces opiniones, no en WhatsApp porque cuando yo reporteaba no existía, pero opiniones con respecto a no escucha a nadie, es soberbio. Pero es primera vez que tenemos un presidente que me ha tocado a mí, en lo personal como periodista, que hablen mal en su calidad humana y que se repita aquello. ¿Es gratuito eso, Renato? ¿Tú lo conoces? ¿O realmente estamos ante un presidente más bien despiadado, soberbio y que no le importa nada más que el poder? Bueno, esta es una pregunta para mí muy profunda porque tiene que ver con las razones con las cuales yo quiebro con él, digamos. Claro. Yo a él lo conozco hace 21 años ya. O sea, yo lo conozco desde marzo del año 2004 cuando entramos a estudiar Derecho. Yo le tenía mucho cariño y respeto al primer Gabriel Boric, ya que era un sujeto inadaptado, ¿verdad? Mal vestido, que cargaba libros de poesía, ¿verdad? Eh, Anticoncertación en su momento. Y luego este personaje va mutando, 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 al punto que pareciera ser una mutación permanente, ¿no? Y entonces en esa mutación, en ese cambiar de opinión, en ese decirte una cosa y hacer otra, eso que Iracy Hasler llama salvarse solo, Mm. sí, que es muy propio de estos dirigentes, solo que Boric lo tiene muy abusado ese instinto. Es ahí donde Gabriel rompe con las personas y esas personas se sienten traicionadas por él o superadas por él, ¿no? O pasadas por encima. Estoy hablando de Sofía Correa Sutil, por ejemplo, una mujer ya grande, ¿cierto? Que peina canas, que está reeditando sus libros ya porque está terminando su carrera. Ella tiene una relación que nadie le ha preguntado, quizás tuviera invitarle y preguntarle profundamente sobre esto, porque ella es la primera calcetinera que tiene Gabriel Boric en toda su vida, digamos. La primera que lo promueve en la Facultad de Derecho no es ni Salaquet, ni ninguno de los profesores atrianos, ni el propio Harasi, es Sofía Correa Sutil y Alfredo Jocelyn Hall. Sí, Y ahora ellos hablan pestes de Gabriel Boric. sí. Y hay un punto que no termina de entenderse, ¿no? Porque hay algo personal ahí de una profesora que permitía que Boric hiciera clases con PowerPoint tanto en tercer año, a una persona que lo odia ahora y hablan de él de manera permanente. Mi hipótesis, lo que yo he logrado comprender de la figura complejísima, de la psiquis complejísima de Gabriel Boric, es que es precisamente allí, en ese vértice, ¿no?, en las relaciones humanas de poder, las convicciones, ¿sí?, y su propia personalidad, llamémoslo así, es donde habita la patología de Gabriel Boric, ¿no? Eso que llamamos TOC, que él le ha dicho al país, ¿cierto?, que padece un trastorno obsesivo compulsivo. Yo diría que es una parte o quizá una punta del diagnóstico, ¿no? Pero la verdadera complejidad de él es en las relaciones humanas, ¿no? O sea, es muy difícil relacionarse con Gabriel Boric de manera directa, concreta y, digamos, transparente, ¿no? Uno termina sintiéndose que él se salvó solo, ¿no? Y eso está muy expandido hoy día en la clase política.
Ahora, Renato, esto de tener una guagua con una pareja, una polola que tampoco era de tanto tiempo, más bien era bastante reciente, y aparece que va a ser padre. Em, Hay una mirada para poder hacer realmente ese retorno para la próxima elección presidencial, no de la de 2025, sino más bien la del 2029 y decir, bueno, volví, eso es lo que algunos plantean. Soy una persona más madura, tengo contacto con la realidad porque ahora tengo un hijo, así es que no soy el Gabriel Boric de la presidencia que terminó el 2025. ¿Es así? ¿Lo ves así? Yo creo que algo de eso hay, sin duda. Esta es una generación de una bajísima responsabilidad afectiva, es decir, es una generación que confunde la libertad sentimental, la libertad sexual con la falta de responsabilidad afectiva. Es decir, son personas que terminan una relación y pueden aparecer casados con otra a los 10 días, ¿no? Sin aviso previo, sin conversación previa. O sea, son muchísimos casos, incluyendo ministros, ¿no? Que se ven contagiados por este espíritu de libertad emocional, libertad afectiva y se reinventan, ¿cierto? Y rehacen su vida y todas esas huevadas que dicen, ¿no? Para dejar votada a su familia. Eso es, dejar votados a sus cabros chicos, dejar votadas a sus señoras, ¿verdad? O a sus maridos, ¿verdad? Y cambiar de giro. Esto yo lo vi en la Convención Constitucional, donde destacados miembros de la Convención eran noticia adentro porque habían dejado a sus señores y venido con una periodista, por ejemplo, una periodista que cubría la Convención Constitucional. Pues esta es la verdad, esta es la neta de lo que pasó realmente en la Convención Constitucional, o sea, un intercambio emocional sexoafectivo, digamos, y no un órgano constituyente. Esa es mi interpretación. Entonces, esto de Gabriel es algo generacional, solo que es el presidente y tiene todos los focos encima, ¿te das cuenta? Y por supuesto que él está pensando en reinventarse, porque él se da cuenta en esta vocación de poder permanente, ¿no? Que yo te contaba la vez pasada que ha sido candidato a todos los cargos habido y por haber durante 20 años sin parar, parecido a lo de Carol Cariola, parecido a lo de Giorgio Jackson, parecido a lo de Miguel Crispi, ¿no? Donde ellos se dan cuenta que el país está un poco saturado de ellos, incluso quienes lo apoyan. Incluso quienes lo apoyan, ya no es una cuestión ni política, ni ideológica, ni programática, ni del gobierno, sino como guárdate un rato, o sea, es como que tú estás viendo a una persona todo el tiempo, a cada rato durante 20 años. Y eso obviamente tiene costos políticos y humanos para todos lados. Y reinventarse, armar una familia, ¿cierto? Aparecer con responsabilidad afectiva, ser otro tipo de persona en el género colectivo, es la estrategia que les va quedando, pues, Nicole. Exacto. Ahora, lo de Camila Vallejo me sorprendió en la línea de la filtración del diálogo entre Iracy Hasler y Carol Cariola. Me sorprende porque siempre vimos a esta nueva generación, a Vallejo junto a Carol Cariola. Y parece ser que, y además del Partido Comunista, y uno dice, aquí es simplemente envidia por Camila Vallejo, que ha tenido un mejor cargo. ¿Qué es lo que hay ahí? Es muy curioso que a una misma compañera del Partido Comunista la hablen de despiadada y lo mismo que hablan de Matías Mesas Lopandía. Sí, es interesante primero la noción de cuico que maneja Carol Cariola, Sí. ¿no? Porque si le está diciendo cuico a Matías Mesa y a Camila Vallejo, siendo que su interlocutora en el chat, que es Iracy Hasler, es multimillonaria y la propia Iracy en persona es socia de Juan Sutil en la frutícola Olmué. Sí, Entonces, hablemos de quién es un cuico culiado, digamos, po. exacto. O sea, si no es Iracy Hasler, colegio suizo, socia de Juan Sutil, multimillonaria, salvada por generaciones, jugando a la política sin siquiera haber leído a Marx, porque yo dudo que ellas entiendan las grundrices, ¿cierto? Y el fenómeno de la acumulación capitalista, ¿verdad? Y lo que es el proletariado y lo que es la burguesía capitalista. No, yo creo que a ellos eso les pasa por cualquier lado. ¿Te das cuenta? O sea, la falta de formación doctrinaria comunista real que tienen es bien evidente, creo yo. Ellas son feministas, te das cuenta, son neomarxistas feministas, pero no tienen análisis de clase, porque si tuviera análisis de clase, Carol Cariola no le diría cuico a Matías Mesa, le diría cuico a Gracie Handler, Claro, al ¿me revés. entendí? Porque Matías Mesa López Andía, hasta donde yo entiendo y lo conozco hace 20 años, no tiene patrimonio, ni remotamente cercano al de Iracy Hasler, y Camila Vallejo, una muchacha de la Florida. O sea, hay una confusión en Carol Cariola bastante seria, para partir por un lado, digamos. El marco de cómo es la sociedad chilena y de quiénes son los capitalistas y quiénes son los que no tienen capital, me parece que ella no lo tiene del todo claro. Primero, por ofuscada que esté,
¿Te das cuenta? O sea, la ofuscación de ella no justifica su mala lectura política de la realidad chilena. En segundo lugar, lo que ella manifiesta, creo yo, es una suerte de resentimiento intracomunistas. Es decir, hay unos comunistas clase A, ¿verdad?, que han tenido un camino, y están las Carol Cariola y otras compañeras que son sacrificadas, ¿verdad? Y están con las bases y han hecho el camino lento en el Comité Central, compañera, para que ahora nos vendan y se entreguen, ¿cierto?, a la derecha y la tercera y a Gloria Faunte. Ese es el concepto, ¿verdad?, que ronda. Y en tercer lugar hay una capa que no las podemos obviar, que es que todas estas personas, los dirigentes, participan en decenas, centenares de grupos de chats con dirigentes de vecinos, ¿cierto? Con universitarios, y leen las cosas que esa gente dice. Y en esos chats se hablan pestes del gobierno permanentemente, salvo cuando se benefician a los nichos específicos, como la deuda del CAE, por ejemplo. Entonces, Carol Cariola un poco es la vocera de un sentimiento generacional acerca de lo que ha sido el gobierno de Gabriel Boric. ¿Hay desilusión, Renato, a pesar de que lo intentaron con la propuesta constituyente que se las rechazaron? ¿Hay realmente desilusión? ¿Se la van a cobrar al presidente y su gobierno de no llevar adelante todo lo que prometió revolucionariamente hablando? Bueno, estamos hablando a nivel de élite dirigencial, ¿no? Mm, No a nivel del pueblo votante que contesta las encuestas, ¿no? Porque exacto. claramente Gabriel sigue entre un 25 y un 28% de respaldo, que aunque le colocan muy mala nota al gobierno en todas las encuestas, siguen una especie de calcetineo con Boric, ¿no? Que es un fenómeno que lo ha acompañado desde muy temprano, te insisto en esto. Desde Sofía Correa Sutil hasta el 25% actual, yo veo el mismo fenómeno, ¿no? Que él encanta y se ocupa de encantar a la otra persona, a ese grupo, ¿verdad? A costa de alienarse al resto, Claro. ¿no? Eh, yo diría que Gabriel Boric, el fenómeno que está incubándose es que el Frente Amplio se está comportando como se comportó el MAPU, es decir, un giro radical y estratégico hacia el establishment, hacia el status quo, pero manteniendo la retórica combativa, compañero. Y esto explica, creo yo, algo realmente insólito, que a mí me duele profundamente, te lo digo de verdad y de corazón, no tengo para qué mentirte, Nicole, que este giro que ha tenido el presidente sobre el rol del lobby y de algunos lobistas en particular como Eugenio Tironi. Porque si hay alguien que habló sobre el rol de Tironi y de los MAPU fácticos en la concertación, fui yo y Gabriel Boric. Si algo tuvimos en común, fue esto. O sea, yo escribí ese libro, El Lobby Feroz, y Sí. todo este grupo humano, de Miguel Crispi para abajo, me lo celebraban, me lo vitoreaban, que era muy bueno y la cuestión, y resulta que no lo entendieron, que tuvieron a Tirón instalado en el segundo piso, que era Tirón el jefe de campaña de Carola Toá, que los clientes de Tironi tienen acceso privilegiado al segundo piso, que le firman un acuerdo SQM porque Tironi los presiona, que Tironi usa la columna en el Mercurio, a vista y paciencia de Carlos Chirer, que ha sido un nefasto director del diario El Mercurio. Yo lo respeto y lo conozco, pero como director del diario ha sido un buen embajador en Suiza, digamos, que es lo que él era antes con Piñera. O sea, el diario no tiene noticias, no tiene golpes noticiosos, lleva un espacio de columnas para los negocios de Eugenio Tironi en un lado y los negocios de Carlos Peña en el otro. Es algo bien insólito. Y el gobierno de Boric, en vez de reaccionar contra este lobby desatado en la casa de Salaquet, ¿verdad? Esto que hace pivotes de Bernardo Larraín Mate, que está al borde de la ilegalidad, creo yo, con la señora Cabezón al mando, ¿verdad? Excelente apellido para ser tan inteligente, ¿no? Entonces, ¿dónde está el gobierno respecto a esa agenda, respecto de la transparencia en las gestiones políticas de la que tanto reclamamos? ¿Cómo puede estar gobernando con Tironi? Eso a mí me afecta psicológicamente y no puedo sino concluir con Nicole que el P es una persona de mierda. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Se vendieron? ¿Es un tema de plata? ¿Es un tema de vacío de poder también, de que no sabían cómo hacerlo? Y Eugenio Tironi tenía sus redes y llegó a solucionarles un problema. ¿O es solo plata? ¿Qué es lo que es, Renato? Hay más gente como tú que no le va a perdonar al grupo que está hoy en La Moneda el hecho de que hayan permitido esta red, porque tú mencionaste a Crispi y otros. Vamos a hablar de Crispi, pero varios de ellos, entre ellos Crispi, tienen las mismas relaciones porque vienen de las familias de la Concertación, por lo tanto tampoco le es tan extraño Eugenio Tironi, por decir el ejemplo de él, pero hay muchos más. A ver, Eugenio Tironi solo tiene contacto con Miguel Crispi,
con quienes comparten tres betas, una del Colegio San George, donde estudió Tironi y estudiaron los hijos de Tironi, que son los herederos de la fortuna de Tironi. Se hacen los huevones, pero ellos saben que van a heredar millones de dólares del padre de estos negocios. Yo coloqué en Twitter una lista detallada de sus clientes, él jamás ha sido capaz de desmentirme nada, porque yo tengo todos los datos, incluso tengo contratos de cómo Tironi coloca las cláusulas para después no aparecer en la prensa con sus clientes. Es un tipo muy astuto, y no te olvides que tiene un segundo hombre, que es incluso más inteligente que él, creo yo, que es Ascanio Cavallo, que es el rey de hacerse los huevones, que él está en Canal 13, instalado en la radio, en todas partes, y es el socio número 2 de Tironi y Asociados, y la mujer de Ascanio Cavallo es la dueña de la editorial Ukvar, donde Tironi publicó la mayoría de sus libros en la última década. Es decir, es una red de negocios muy bien montada. No es solo Tironi y Asociados, es también Ascanio Cavallo con lo suyo y la gente que depende de ellos, de su entorno, y los hijos de Tironi. Uno de los hijos de Tironi, me parece que es Martín, fue compañero de Miguel Crispi. Y entonces a través de Martín, Miguel Crispi trataba de tío a Eugenio Tironi. Y cuando Miguel Crispi arma el NOW, que es la mejor idea que ha tenido en su vida Miguel Crispi, que es salirse del PS estudiantil y armar el NOW en la Católica, ¿verdad? Y siguió militando en el PS Nacional, muy astuto. Tironi lo ayudó a armar ese concepto, esa marca, los colores, la campaña, etcétera, para las primeras campañas. Y entonces hay un vínculo muy fraterno entre Miguel Crispi y Tironi desde el año 2008-2009. Cuando ya éramos diputados, yo le reclamaba a Crispi, pero fue imposible cambiarle esa conducta. Él ya estaba acostumbrado a entenderse fácticamente con Tironi y con Hermosilla, por ejemplo, y otros más, que son los que indicaron al gobierno a través del segundo piso cuando él entró al segundo piso. Porque Gabriel Boric no conocía a Tironi. Gabriel Boric es del ala de Lucho Mayra, izquierda cristiana, digamos, que se oponen a estos otros Por mapos, otras redes. ¿comprende? Y que es Crispi quien trae estos fácticos, porque Miguel Crispi tiene una visión fáctica del poder, y eso lo ha acompañado toda su carrera. Y ese juego en el que cae Gabriel Boric, más la casa de Salaquet, con ministros exponiendo, ¿cierto? Siendo que algunos, como Natalia Pergentili y Alberto Mayol, cobraban en UF por ir a hacer una exposición sobre las tonteras que pasan en Chile. O sea, que un gobierno participe de eso con sus ministros y el presidente no les diga, oye, eso está mal, y que todo el debate sea si en la letra chica la ley del lobby se puede o no se puede en la noche, es una cosa límite, te das cuenta de una cuestión que generacionalmente llega a ser ridícula. Y creo yo, por lo que tú decías, hay un vacío de poder, pero hay un vacío de poder en la interacción, en el engranaje de la élite empresarial con esta élite del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿no? Hay algunos caminos que funcionan, los Luxic han encontrado caminos de contacto con el gobierno, no han tenido ningún problema. Creo yo que ese vehículo debe ser Luco Luxic, que es muy astuto, muy inteligente, que es el heredero, ¿verdad?, de Andrónico. El grupo Luxic tocó 30.000 millones de dólares durante el gobierno de Gabriel Boric, es decir, el mejor punto de su vida empresarial es con un gobierno de izquierda. Las AFP están felices de administrar el 14,5% de los salarios todos los meses y llevarse la mitad a Wall Street y dejar cerca del 40% en Chile, es un negocio espectacular. Y las ISAPRE estaban a punto de desaparecer y lograron un acuerdo en el límite también con el gobierno. Por ende, desde el punto de vista de la izquierda, de la contradicción entre capital y trabajo, compañera, como se decía antes, hay un punto de no retorno. Gabriel Boric eligió los intereses empresariales, eligió a Tironi, eligió el negocio con las corporaciones por sobre lo que había dicho antes. Y eso, hasta cierto punto, para el militante de izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista, es una traición, es un entreguismo. Claro, ahora, no sería criticable, Renato, que existieran los nexos con el mundo empresarial porque así debe crecer también el país. Si lo impresionante tiene que ver con este grupo político que su bandera de lucha era el fin a la corrupción, la concertación también se desgastó por corrupción, por estas redes y por estas reuniones entre cuatro paredes con estos grandes empresarios que al final mantenían un status quo en el país. La crítica era correcta, si el problema es que tempranamente se acostumbraron, no cambiaron nada, pues las relaciones deberían ser mucho más abiertas, no cambiaron nada y sin embargo se vendieron, digámoslo así, tempranamente a esto y incluso me sigue extrañando que tengan todavía ese 25 y 30 que al parecer es solo el apoyo a Gabriel, no creo que sea solo a él, pero es esa cosa tan visceral de apoyo a la izquierda, pero eh, poca crítica se ha escuchado con respecto a lo que tú estás diciendo, que a mí me parece central.
la renovación en la política, cuando la gente vota por el nuevo, generalmente tiene que ver con lo que estamos hablando. Y resulta que los nuevos terminaron siendo peores que los antiguos, porque además lo hacen mal en cuanto a gestión. Entonces es muy curioso lo que se dio, ¿no? Tempranamente. Yo creo que tiene que ver, Nicole, con una interpretación de lo que es el poder. O sea, son muchachos que creen que al llegar a la oficina determinada, el poder va a llegar, digamos, en una botella y ellos van a poder administrarlo en un vasito. Y no es tal cosa. No es tal cosa. Pasa a ser un funcionario, un burócrata, un diputadito, un alcaldecito, un ministrito, ¿verdad? Pero de poder fáctico tienes muy poco en el cargo. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo me hago de poder fáctico para acompañar mi rol político? ¿No? Y entonces viene la acumulación de dinero de manera legal o ilegal, eso es Catalina Pérez y su entorno. Viene el contacto con lo fáctico, esto es Miguel Crispi desde muy jovencito, llamando a Hermosilla desde muy jovencito. O sea, hay una historia larguísima entre ellos. Le decía tío. Y con Tirón es lo mismo, muy parecido, es decir, recurrir a hombres fácticos, ¿verdad?, que me ayuden, que me abran el camino, ¿cierto?, a la mala si es necesario. Y en Carola Toá, yo tengo la impresión que, para mala noticia de la centroizquierda y de quienes estaban tan entusiasmados con ella, esto está aún más exacerbado. Carola Toá es una amante del poder fáctico. Remarco, amante del poder fáctico, es decir, una persona que está con Guido Girardi, que es el más fáctico que yo he conocido de los políticos chilenos, lo hace bastante bien en ese rol, pero es fáctico. Tiene sentido el humor, incluso se ríe de sí mismo, lo que muestra su inteligencia, pero es fáctico. Yo le he dicho incluso a Guido que él debió ser el candidato, porque es mucho más inteligente que la Carolina y es mucho más entretenido como persona. Por último, usa calcetines de colores, ¿te das cuenta? O sea, ya tener un presidente con calcetines de colores ya pasa a ser entretenido, ¿cachai? Eh, Esto es como en, reírse de la propia enfermedad de uno, tú dices. claro, Es tan grave claro. que mejor te ríes, ya. Enrique Correa, un fáctico, Eugenio Tironi, Imaginación. un fáctico, todos ellos en el entorno de Carola todas estas 2, 3 semanas, ella Ricardo arrastra una, Solari también. ella arrastra una historia de cómo se relaciona con el poder fáctico. Recordemos su vínculo con SQM cuando fue presidente del PPD y cómo trató ese escándalo, como nunca se llegó a aclarar bien cuánta plata ponía SQM en el partido y cómo lo hacía, su rol como alcaldesa en Santiago, la manera en que entra de vocera del apruebo, sabiendo o debiendo saber, estudió 3 años de derecho y se fue después, pero debiendo saber que era un mal texto constitucional. Es decir, es una persona que se maneja por la libre, por así decirlo, un tanto principesa en su manera de ver el mundo, como si tuviera un derecho especial sobre los demás, ¿no? Una prelación. Y eso me parece a mí que es fáctico, que la acerca a Correa, a Tirón y a este grupo humano, que estas 2 semanas no le ha permitido crecer de manera real, ¿no? Entonces, esto que está en el gobierno, ahora se traduce en la facticidad de la candidatura de Karina Toá, que yo creo que va muy mal encaminada, ¿ah?, en los próximos meses. Yo creo que si ella no da un giro respecto a estos asesores que está mostrando en la prensa, no solo Tirón y Correa, sino también Pato Fernández. O sea, ¿hasta cuándo Pato Fernández? Digamos, o sea, es una insistencia, insiste con el mismo jugador hasta que no han perdido el partido y hasta que perdido el campeonato y han descendido, no dejan de insistir. Pato Fernández yo creo que ha contribuido muy poco a la centroizquierda. En el segundo gobierno de Bachelet lo hizo mal en el tema constituyente, después en la Convención Constitucional lo hizo mal, incluso queriendo gobernar un momento con la UDI y la Convención Constitucional. Recordemos, tuvo muy pocos votos. Si Coto Sandón, hijo, no interviene, Pato Fernández habría sido el presidente de la Convención Constitucional el segundo semestre. Por ende, Carola toda está confundida porque continúa la tesis del propio gobierno, que es que hay que recurrir a hombres fuertes y fácticos que abran el camino hacia el empresariado. Y eso genera tira en la frente amplia del PC. Claro, varias cosas de esa candidatura, pero en esa confusión está el tratar de demostrar que va a haber una especie de nueva mayoría o concertación, pero del siglo XXI, una concertación distinta. El voto socialdemócrata, ese que ya no existe, ese voto, pero no lo hace así, sino que más bien recurre a estos lobistas, a esta gente que tú estás describiendo, y entonces está trayendo de vuelta, lo trajo el gobierno Gabriel Boric, pero ella tiene redes mucho más afianzadas, está trayendo de vuelta lo peor de la concertación, que es precisamente por lo que se hundió la concertación, que son estas redes de poder que tenían asfixiado y tienen al país que no logra crecer porque no se hacen las políticas públicas correctamente o los cambios correctamente. En esa línea me acordé por el tema de Sokimich, nadie se lo saca en cara. Ella fue la presidenta del PPD cuando
fueron los aportes, los principales aportes de Sokimich a su campaña. Dejó una deuda de más de $1 millón en el municipio de Santiago. Bueno, tiene un largo legado en torno a este tema. Eh, ¿Tú el Frente Amplio apoya todo a Renato? ¿La va a apoyar, No, no. aunque sea por la unidad, en última instancia, si llega a Los, segunda vuelta? los dirigentes sí, pero en el Frente Amplio hay una brecha enorme entre los dirigentes y los militantes no se sienten convocados por todas. Quizá en una segunda vuelta, forzados a, Sí. eh, terminan votando por ella, ¿no? Pero hoy día yo no conozco a nadie del Frente Amplio, militante del Frente Amplio, que no sea un funcionario de gobierno, digamos, que esté entusiasmado con esa candidatura, ni con ninguna candidatura. Yo lo que veo es que la única que realmente, por así decirlo, los entusiasma en su fibra es Janet Jara. O sea, Aunque la sea, base frente aunque sea amplista comunista, comunista está. ¿sí? Es que a nivel bases, esa distinción no está del todo clara. Y Janet Jara ha sido muy hábil en también difuminar esa frontera. Sí. Eh, Ella no es una comunista, entre comillas, dura, siento que es bien doctrinaria en algunos sentidos, ¿no? Ha sido bastante hábil. Recordemos de nuevo que Juan Sutil fue quien se prestó para que el gobierno ejecutara la Agenda de las 40 horas, que era el proyecto de Camila Vallejo, ¿verdad?, que ejecuta Janet Jara. Janet Jara, Nicole, para que te haga una idea de cómo funciona el gobierno y cómo funciona el presidente, Janet Jara no era la candidata a ser ministra del Trabajo de Gabriel Boric. Gabriel Boric iba a colocar al hijo de Carmona, Fernando Carmona. Estaba casi nominado y Camila Vallejo intervino y recomendó a Janet Jara. Janet Jara no conocía prácticamente a Gabriel Boric, para que te haga una idea, digamos. Y Janet Jara ha tenido la sensación durante mucho tiempo de que la querían quemar, es decir, que la querían tirar a la presidencial para que su nombre desaparezca en el futuro y Camila Vallejo quede bien posicionada para las siguientes elecciones. Por eso es que Janet Jara no ha abrazado la candidatura presidencial con el fervor que uno esperaría, porque siente que puede estar siendo instrumentalizada por el grupo de los más jóvenes. No te olvides que ella responde más bien a una égida generacional más antigua. Mm. Lo que ocurre es que como Daniel Jadwe salió de Capitán Yabar y se fue a su casa en La Reina, empezó a usar su casa en La Reina como una especie de comando de la izquierda extragobierno, ¿no? Donde confluye Marco Enrique Minami, el Partido Popular, la izquierda ecologista popular y otra serie de dirigentes de izquierdas, ¿verdad?, que han tensionado el PC. Y entonces en esa tensión del PC quedó Jadwe en el lote dirigencial del Comité Central y quedó Janet Jara alineada con los más jóvenes y los más vanguardistas, digamos, lejos de la égida de Telier Carmona Gutiérrez, que era lo que se conocía antes. Entonces Janet Jara termina siendo la candidata, por así decirlo, del lado más progre del Partido Comunista, no del lado más militante, porque el lado más duro está con Jadwe. Claro. Ahora, Renato, tú hablabas de la instrumentalización de algunas candidaturas. Eh, Leyendo lo que está ocurriendo con respecto a la nominación de las candidaturas, pareciera ser, no sé si tú lo compartes y tú me lo explicas mejor, pareciera ser que quieren poner a alguien en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, para pasar rápidamente esta elección, para luego realmente competir el año 2029. Y en esa línea es que ninguno se quiere quemar en la competencia electoral que viene este año. ¿Es así? ¿Crees tú que el Frente Amplio va a poner a cualquier persona y pensemos para 4 años más? Algo de eso hay, aunque agrégale que la convicción que tienen es que Gabriel Boric va a competir el 2029 de nuevo. Y de hecho, uno de los argumentos que le daban a Tomás para que Tomás se entusiasmara y dejara Maipú votado era que después venía Gabriel de nuevo. Entonces, que no fuera huevón que aprovechara ahora. Eso está, y eso se repite muchísimo, de que Gabriel Boric quiere comerse el segundo chocolate antes de terminar el primero, como los niños ansiosos, ¿no? Que es una característica muy propia de su personalidad. O sea, hay una anticipación constante, una especie de ansiedad, ¿no? Que puede derivar fácilmente en angustia, creo yo, ¿no? Una especie de fear of missing out, o sea, un miedo de perderse algo, ¿no? El miedo a estar afuera, ¿no? Que algo que los recorre a todos ellos, ¿no? Además va a ser una campaña carísima, carísima de verdad, creo yo, porque la anterior fue en pandemia. Ahora es voto obligatorio, ¿cierto? 12, 13 millones de electores, donde tienes que hablarle a todo el mundo, por ende es carísimo eso, y el Frente Amplio está en una situación económica bastante desmejorada.
Recordemos que Revolución Democrática le dejó una deuda arrastrada al Frente Amplio, Convergencia Social también tenía problemas de manejo de dinero, por ende Frente Amplio no es un partido multimillonario capaz de financiar a cualquiera, son solo algunos pocos que podrían hacerlo, por eso Winter tomó relevancia, porque Winter es millonario y puede hacer que su familia le financie una campaña, pero hay un factor ahí de que no todos pueden financiar una campaña electoral de esta magnitud para competir con Toa, que está con Tirón y con Correa, y eso es estar con la derecha económica de alguna manera, ¿no? Claro, Y por otro lado, lo que hay en el Frente Amplio, Nicole, es también, creo yo, en la base militante, es una suerte de perplejidad, ¿no? De que el militante frente amplista ha visto la secuencia de hechos, digamos, que han ido ocurriendo y no le termina de quedar claro cuál es el proyecto. Porque estos dirigentes le hablan del proyecto colectivo, y después aparecen firmando con la ISAPRE el 14,5% de los salarios y te dicen que se va a licitar la cartera de cliente y que va a ser espectacular, y se licita una cartera de cliente y aparece una sola FP en la licitación. Entonces, ¿en qué quedamos, gobierno de Chile? ¿Te das cuenta? Entonces, a ese nivel, listas de espera, AFP, ISAPRE, gestión, seguridad, por supuesto, educación escolar pública, la propia base frente amplista está muy desorientada respecto a lo que ha hecho el gobierno. Por eso, las minutas. Tú te das cuenta que este gobierno abundan las minutas como sí. nunca antes. Es por la desorientación de la base. Es porque no saben cómo bajar el mensaje de lo que están haciendo para que sea más o menos coherente con lo que han dicho antes, ¿te das cuenta? Y ese desafío de coherencia es la minuta y es el problema que tiene Pablo Paredes todas las mañanas, que es cómo hacer cuadrar lo que dicen con lo que dijeron. Con lo que finalmente hacen. Van a sacar un candidato? ¿Tú crees que va a ir Winter? Y antes que se me olvide, Renato, tú dices no tienen dinero para la campaña y después estamos en medio del caso Fundaciones, no después del caso Fundaciones, pero uno tiene la sensación de que han hecho un importante diseño para poder sacar plata del Estado y mantener funcionando instituciones políticas y mantenerse funcionando, como que se estuvieran preparando para estar fuera del poder. Eh, y tú dices, no van a tener plata, ¿no han sacado suficiente? Me pregunto yo. Lo que pasa es que esos intentos recaudatorios, en la política, para ser sincero, tiene una lista recaudatoria que es innegable. O sea, cualquier candidato político que se jacte de tal tiene que tener al menos un esquema de financiamiento de él y de los suyos. Mm. Si eres candidato a senador, tienes que financiar a los diputados. Si eres candidato a diputados, tienes que financiar a los core. Si eres candidato a presidente, tienes que financiar la lista parlamentaria. Si vas a primaria, tienes que financiar la primaria. En la primaria no hay devolución del CERVEL. Es todo a cuenta de los candidatos. Por ende, la recaudación de dinero es importante. ¿Te das cuenta? Esto no es como Estados Unidos, que uno pone un cartelito y dónenme de $1 y llegan miles de personas a donarte. No, eso ocurre muy poco en Chile, y es más, demuestras debilidad al hacer eso. La completada por el candidato y toda esa cuestión Como una, suelen ser poner la cruz sobre la candidatura, porque es demostrar debilidad. A la gente en Chile no le gusta el hombre o mujer débil, le gusta el platudo es metido en todo al política. revés, es todo al revés. Tú ves a Trump o a Biden, da lo mismo, cualquier candidato o a Obama hacen recaudaciones completas, recorren todo el país haciendo recaudaciones, que en parte también es parte de la campaña, en el fondo, para poder ir sumando apoyo. Y resulta que acá no hay que mostrar pobreza, pues acá no hay que mostrar debilidad. Es una situación muy curiosa, Renato. Es decir, quieres el apoyo popular, pero yo estoy arriba. Es difícil de explicar. Sí, y además yo pondría en duda, no por falta de maldad, sino por falta de inteligencia, de que haya habido un diseño global de crear fundaciones para el financiamiento electoral del partido. Lo que hay son cuentapropistas, es decir, personas que dicen, ¿cómo me salvo yo? Es lo que dice Iracy Hasler. O sea, gente que se salva sola, ¿te das cuenta? Y entonces, Democracia Viva era el chiringuito de Cata Pérez en el norte con Daniel Andrade para la carrera política de ellos dos. Después, Rumbo Colectivo es el chiringuito de los RD, donde metieron la plata que tenían de las autodonaciones, ¿cierto? Y ahí sigue Rumbo Colectivo sin que nadie le pregunte mucho. Después, Procultura. Procultura no era para financiar campañas, Procultura era para este señor Larraín, que era un charlatán, ¿verdad? Que estaba buscando hacerse millonario, pintando fachadas y hablando a los políticos de la importancia de la salud mental y tratando, creo yo, muy inteligentemente, como una especie de villano de ciudad gótica, ¿cierto? En el asilo de Arkham, de leerle la psique a los políticos, incluyendo a Gabriel Boric, para después manipularlo. Ojo con esto.
si hay alguien que sabe realmente lo que padece Gabriel Boric, ese señor Larraín de Procultura, que era su asesor psiquiátrico número uno y que hasta donde yo entiendo es uno de los que le recomendó internarse por su supuesto TOC en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El mismo, Es decir, Larraín no buscaba financiar política, Larraín buscaba hacerse millonario a él, secas, claro. ¿sí? Y fue una vida de trepar, digamos, o sea, se metió con los Uneus Lagos, que es Carlos Uneus y Marta Lagos, se casó con la hija de ellos, ¿verdad? Es un trepador en toda regla, digamos, fue militante de C, después se salió, empezó a seguir la ruta de Gabriel Boric, porque sabía que Boric o iba a ser senador o iba a ser presidente, y así con Claudio Rego, y así con decenas de políticos que estaban embaucados por este psiquiatra, que los leía en clave psicológica del narcisismo, de las adicciones que tienen los políticos y por supuesto de esta necesidad permanente de reafirmarse. Y cuando llega alguien que sabe hacer esa psiquiatría, les puede robar miles de millones sin que se den cuenta. Claro, y poco se ha investigado. Está casi, no está parada, pero cuando no se quiere avanzar, no se quiere avanzar. La situación con Claudio Rego, ahí está, lo de Procultura, y tenemos solamente a Andrade como emblema de que se hace algo con el caso Fundación, a Catalina Pérez, ahí tenemos el caso Lencería, pero al lado de lo importante y lo grueso, poco se ha avanzado. ¿No te parece, Renato? No quieren entrar tanto a Procultura, pareciera ser. Sí, también hay que considerar que la Larraín es un hombre muy hábil, ¿no? O sea, no ha generado puntos de prensa, no ha generado escandalillos, ¿verdad? Ha dejado la causa en sede judicial y se ha ocupado el resto de vaciar la fundación, porque incluso dejó de pagarle los sueldos a la gente que trabajaba con él. Claro. O sea, el tipo un care raja en toda norma, ¿te das cuenta? Pero es distinto el fenómeno del financiamiento electoral. Yo creo que el Frente Amplio va a padecer esto. De hecho, si buscas en la prensa, vas a encontrar algo muy interesante, que es que Constanza Martínez y Andrés Cuble, que son las dos personas que dirigen hoy día el Frente Amplio. Constanza Martínez, que viene del colectivo Arrebol de la Facultad de Derecho, después Movimiento Autonomista, después Convergencia Social. Cuble viene del NAU de la Católica, son las dos almas que están en la directiva. Eh, Ellos, al ver el problema financiero que tienen, empezaron a cobrar cuotas y publicaron en la prensa, me parece que en Vigo Vigo y en Radio La Tercera, la lista de las autoridades del Frente Amplio que no habían pagado las cuotas de militancia. Como Eso una, te muestra un poco de la administración financiera del partido, que es lo que le pasaba ante a RD, que es lo que le pasaba a Convergencia Social. ¿Y dónde está la plata para las campañas? En los municipios. Por eso es que le dicen a Bodanovich, tú tenés que ser el candidato y usar la municipalidad de Maipú para tu campaña. claro, Y ahora, Tomás les dice, no. obviamente. Sí, Y entonces la pregunta es, para el 2029, ¿quién va a tener plata de Frente Amplio para hacer una campaña? Solo Gabriel Boric, ¿te das cuenta? Que va a tener su fundación, la asignación legal que le corresponde y un grupo de personas en la fundación que va a armar él, probablemente te anticipo, Javier Atoro, Miguel Crispi, su cercano, va a ser un comando de campaña durante 4 años. Por eso es que hay proyectos de ley para sacar la dieta presidencial y dejar a Boric sin financiamiento para el futuro. Porque en claro. el fondo vamos a tener un candidato permanente financiado por el Estado durante 40, 50 años. No, y además, Renato, él prometió que se iba a mandar ese proyecto, que no lo mandó, por lo demás, en el cuanto a la rebaja del sueldo de los parlamentarios, una serie de cosas con respecto a los salarios. Se ha tratado de llevar adelante ese proyecto, pero ese proyecto está prácticamente estacionado. Gabriel Boric es una persona muy joven, lo que significa que al país, si ustedes multiplican la cantidad de recursos que va a significar darle una manutención para siempre, producto de que es un expresidente que antes de los 40 años fue presidente de la República, a mí me parece que es impresentable. Eh, Dudo que ese proyecto lo aprueben de todas maneras. ¿Eh? No sé si tú tienes alguna idea, pero yo no creo que le aprueben el sacar este salario permanente a los expresidentes. No, eso es completamente inviable, ¿no? Gabriel Boric va a ser un candidato presidencial permanente, pagado por el Estado, muy parecido a lo que ha hecho Cristina Kirchner en Argentina, que el Instituto Patria es donde ella mete la plata de sus jubilaciones y sus asignaciones presidenciales, ¿verdad? Y tiene un comando presidencial permanente donde no se puede hacer política sin ella. Eso va para allá. O sea, quien quiera ser candidato va a tener que arreglarse con Gabriel Boric en algún momento. Y eso Bueno, es bien fuerte asumirlo, ¿no?
No es tan distinto al caso de Michelle Bachelet, su fundación Horizonte Ciudadano, su plataforma política. Entonces, al final, Así es. tenemos a estos personajes políticos que no se van nunca, porque nosotros mismos los estamos manteniendo con la plata tuya, mía, de todos los contribuyentes. En Chile se habla muy poco esa palabra, los contribuyentes, hay que reforzarla, reforzarla. ¿Tú te recuerdas, Nicole, que una de las frases de Gabriel Boric, porque él como buen litúrgico, ¿cierto? Que yo creo que esa es la clave de él, la liturgia católica que él presenció de su tío abuelo Vladimiro Boric, obispo de Punta Arenas, ¿no? Más el catolicismo de su madre, yo creo que hacen el cóctel mental de una especie de liberacionista semiateo, eso es Boric, ¿no? Un semiateo. Él tiene una confusión mental tan grande que ha dicho, cuando asume el poder, dice, yo quiero ser un presidente que entregue con menos poder del que recibió. Eso dijo, es verdad. ¿Está cumpliendo? Yo diría que no. La presidencia de la República se ha atrofiado aún más al grado de que hay asesores del presidente de la República que dicen que no tienen por qué ir al Congreso a dar explicaciones. Eso nunca había pasado, ni con la ruleta. Segunda afirmación, Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Resulta que está jactándose del crecimiento de que la bolsa está en 7.600 puntos, lo que es muy bueno, no lo contradigo, pero es porque le entregó el 14,5% de los salarios a la AFP, que son la égida del neoliberalismo, ¿verdad? La punta de lanza, y José Piñera jactándose, ¿cierto? En sus revistas y en sus asuntos, ¿verdad? Narcisista al límite de lo de José Piñera, ¿verdad? Diciendo que él ganó, ¿cierto? Claro, a costa de endeudar al Estado con 1,5% de las pensiones al futuro, ¿cierto? Y que queda fuera del presupuesto, pero a José Piñera lo que le importa es que su sistemita, ¿cierto? De ponerle plata en la bolsa, sigue igual y él puede seguir dando vueltas por el mundo cobrando charla. Hacer el Tercera trabajo. afirmación tercera afirmación de Gabriel Boric, o sea, imagínate, dijo, un presidente con menos poder. El neoliberalismo se acaba en Chile y hasta va a ser la tumba. Tercera afirmación, se acaban los pitutos. ¿Tú te acuerdas de eso, no? Se acaban los pitutos. Él prometió que se acababan los pitutos. Resulta que este ha sido el gobierno más nepótico que ha habido en los últimos 50 años. O sea, esto es insólito, digamos, o sea, 80, 90 parejas instaladas, digamos, en el barato estatal, parejas en la moneda, ¿verdad? Hijos de, familiares de. Dijo que se acababan los sueldos de más de 7 millones de pesos los especialistas. Ahí están los sueldos de periodistas de 8 millones de pesos. Es bien insólito, ¿te das cuenta? Entonces, cuando nos preguntamos de qué pasó con este gobierno, la pregunta es qué pasó con el presidente antes de preguntarse por el gobierno. Porque es la psicología del líder lo que está en entredicho. Te das cuenta que es un tanto incomprensible, pero ha venido siendo incomprensible desde que empezó en política. O sea, yo te lo digo, desde la Facultad de Derecho que Gabriel Boric se ha comportado de esta manera y ha sido aplaudido, vitoreado y calcetineado por una serie de personas en el camino que se han ido beneficiando con él, que hacen negocios con él en el fondo, como Tironi, como Harasic, como la Claro, Sofía Correa. Renato, te lo presento al revés. ¿No será que estas mismas personas, un Tirón y una Sofía Correa y todos los que están en la lista, vieron en él esa debilidad y por tanto como un presidente o un líder moldeable? Y por eso también vemos que lo que tanto criticaban, que era parte de la bandera de lucha de ellos, de esta corrupción, de las redes de poder, etcétera, y que fue parte de gran cantidad de votos de gente que veían una salida, que no vieron que eran de izquierda revolucionaria, sino más bien una salida a limpiar esto. Bueno, todo lo contrario, vieron esto que tú estás describiendo, lo vieron en él y dijeron, esta es la persona, porque acá es donde podemos seguir estando, acá es donde podemos moldear a este líder. ¿Podrá verse así? Yo creo que en el caso de Tironi es muy nítido que es así, en el caso de Davor Harasic es muy nítido que es así. Hay personas más ingenuas y tontorronas, como la señora Correa Sutil, que yo creo que su rol en toda esta historia es nefasto, realmente te lo digo. Por eso Jocelyn Holt, Alfredo, despotrica, vomita, insulta de la manera que lo hace, porque él Sí. no puede tolerar la verdad. La verdad es que él promovió a Matías Mesa Lopendía, Jocelyn Holt lo promovió, lo aplaudía, se erotizaba con este muchacho rubio, flaco, alto, cierto, de apellidos bonitos, porque Jocelyn Holt es así, son erotizado con estos muchachos, para después pasar a odiarlos. Es algo bastante patético, pero es porque Gabriel tiene esta capacidad de hacer que el otro sienta que está influyendo en él, por ende el otro cree que está manejándolo de alguna manera, ¿te das cuenta? Mm. Esto es un poco Lucho Mayra. Lucho Mayra se sentaba durante años con Boris, yo los vi decenas de veces, sentado ahí en el entorno del Bellas Artes, en esos cafecitos, a hablar sobre Allende, sobre la izquierda cristiana, ¿verdad? Y Lucho Mayra crea en la cabeza de Gabriel Boric este mito del Salvador Allende mitologizado, ¿cierto? Heroico, ¿cierto? Jesuítico, ¿cierto? De especie de Jesús crucificado,
que Lucho Mayra necesita crear para justificar por qué él en su pechoñería se sale de la DC y se va con la Unidad Popular, que eso es lo que hace Lucho Mayra, seguir a Bosco Parra en ese camino, que es lo que mucho más tarde después representa Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde, igual que Lucho Mayra, son discípulos de Bosco Parra, el diputado de C que se va a la izquierda cristiana a apoyar a Allende, ¿no? Entonces estamos hablando de una forma de entender el cristianismo, una forma de vivir la religión en la izquierda, que está en los cabros jóvenes El Techo para Chile, que está en el Colegio San Ignacio, en la Universidad Alberto Hurtado, ¿verdad? No son solo los jesuitas, porque yo cuando hablo sobre los jesuitas siempre me reclaman los jesuitas de derecha, ¿no? El liberacionismo también tiene protestantes, tiene ateos, ¿cierto? Atria no es del todo un militante jesuita, es más bien un cuentapropista del asunto teológico, pero lo que hay, como diría el presidente, no el mínimo común múltiplo, sino el máximo común denominador, digamos, el mayor factor por el cual puedo dividir a Álvaro Elizalde, a Lucho Mayra, a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson, a Miguel Crispi, a Rodrigo Echecopara, a Gonzalo Vinter, en fin, decenas de personas que te puedo nombrar, es que son católicos de izquierdas, les guste o no. Están muy influenciados por el tradicionalismo católico y el alza del pensamiento jesuítico con Bergoglio, que ahora está en las últimas, ¿verdad? Estos 10 años de papado de Bergoglio les dio la benzina intelectual, la benzina espiritual, ¿verdad? Para ir contra el neoliberalismo como una especie de rebelión religiosa. Y ahí entra la alianza con el PC, ¿te das cuenta? Y por eso se sienten traicionados, sienten que se entregaron los compañeros en esta batalla contra el neoliberalismo, ¿comprende? Clarísimo. Tres cositas que tenemos que seguir conversando, Renato, antes que terminemos el programa. Antes le recuerdo Oxibiota, este producto fabuloso para eliminar los malos olores. En este sobre grande que llega a su casa o donde usted lo pida, hay varios sobrecitos. Ahí vienen unos polvos que usted diluye en agua según las instrucciones y esa solución la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, baños, cocinas, jardines, con un pulverizador, donde sea que tenga el problema. Lo que hace Oxibiota es inteligencia. Destruye las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se va a ir sin que usted elimine esas bacterias que van haciendo la descomposición de la materia orgánica. Fácil de usar, ecológico y además lo más importante es que funciona. www.oxibiota.cl. ¿Qué tan grave o qué tan importante fue para Gabriel Boric la salida de Miguel Crispi, Renato, que tanto costó que saliera? Finalmente termina renunciando y fue como que se cayera el mundo para la moneda y para el segundo piso. Así me acuerdo un poquito como la renuncia de Giorgio Jackson. ¿Qué tan importante es Miguel Crispi en esa línea para el presidente? Muy importante. Es un tempranísimo aliado. Gabriel Boric, cuando gana la presidencia del Centro Estudiante el año 2008 en la facultad, justo Miguel Crispi gana la FECH por primera vez con el NAU, recién fundado. Y el NAU forma una revista que se repartía en San Joaquín y en Casa Central de la Católica, donde el primer entrevistado a la revista oficial de la Federación fue Gabriel Boric en calidad de presidente del Centro Estudiante de la Facultad de Derecho al otro lado. O sea, esta alianza entre autonomista y NAU es muy temprana. Ellos se dan cuenta de que son parecidos muy tempranamente. Solo que el NAU estaba más vinculado a la concertación y los autonomistas eran más contra la concertación. El NAU era más jesuita, techo para Chile. Los autonomistas eran más ateos o contestatarios, ¿cierto? Los NAU seguían a Tomás Mulián, los autonomistas seguían a Jocelyn Holt. Porque, de nuevo, Jocelyn Holt es el padre intelectual de estos hueones. ¿Ya? Sobre todo el Chile Perplejo, ¿no? Que es el último libro bueno que escribió Jocelyn Holt, que es una visión sobre la transición y sobre lo que fue la Unidad Popular en el largo plazo, ¿no? Después la literatura del Alfredo me parece que desciende muchísimo, creo yo, en parte porque deja el tabaco, ¿no? Cuando los autores dejan el vicio, se vuelven un poquito como ramplones, ¿no? La neurosis no les corre bien en el cerebro. Pero es un buen autor, digamos, hasta el Chile Perplejo, y los autonomistas hicieron de ese libro una especie como de catedral. Pareció a lo que hizo el Nau con Anatomía de un mito de Tomás Mulián. Entonces Miguel Crispi era cercano a Gabriel Boric no de ayer ni antes de ayer, sino hace 15, 20 años, ¿te das cuenta? Ha estado allí durante mucho tiempo. Miguel Crispi, además, no te olvides que es la persona que entra a Fundación Dialoga muy temprano, entre el primer y segundo gobierno de Michelle Bachelet, por ende tiene un vínculo con el bacheletismo profundo muy denso y muy trabajado.
parecido al de Nicolás Valenzuela Levy, que incluso fue bacheletista en algún momento y después se salieron del bacheletismo. ¿Tú te acuerdas que Crispi fue asesor del gobierno junto con Gonzalo Muñán en Educación y se salen con la tesis de la colaboración crítica para fundar el Frente Amplio, ¿no? Por ende, Crispi ha sido muy importante en toda la línea que ha sido formar el NAU, formar esto del movimiento estudiantil, después fundar Revolución Democrática. Miguel Crispi se sale del PS para fundar Revolución Democrática, él renuncia al ala política de Camilo Escalona, que es quien lo promueve y lo fortalece políticamente siendo un adolescente, porque su madre, Claudia Serrano, era militante de ese mismo lote. Por ende, Miguel Crispi, estamos hablando probablemente del tercero o cuarto persona más importante del movimiento estudiantil. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo y Miguel Crispi, diría yo que es el grupo. Miguel después jefe de bancada de RD, cuando somos diputados, cuando a mí me toca estar en el Congreso, Miguel era mi jefe de bancada, un pésimo jefe de bancada, o sea, un muchacho iletrado, ignorante, que no sabía leer proyectos de ley, con poca formación en economía, con una trayectoria académica bastante reprochable, creo yo, en algún sentido, como con cursos raros ahí en la Católica, sacando la carrera a medio morir saltando, después con un episodio raro en FEN, en su magíster. En fin, un muchacho que no destaca por su inteligencia y su experiencia intelectual, sino por el teléfono, preguntar, el asesor que dijo el otro, etc. Un operador político en toda regla, diría yo. Entonces Boric, cuando arma su campaña presidencial, necesita a toda esta gente que ha estado vinculada con el PS. Y eso representa a Crispi. Entonces, cuando Crispi pierde su reelección, con muy pocos votos en la Florida Puente Alto, porque aparece Pamela Giles muy fuerte, Ana María Gasmuri, ¿cierto? Anela Serrano, heredera de Camila Vallejo, Carter fortalece a la derecha, por ende, el espacio de RD es muy reducido de Frente Amplio en ese distrito, Crispi desaparece del distrito. Y viene el premio de consuelo, la Subdere. Y en la Subdere, Miguel hace, creo yo, la peor performance de toda su carrera, que es que subejecuta el presupuesto el primer año. Como no sabía, como no estaba preparado para el cargo tan difícil que es la Subdere, que es repartir plata en todo Chile, él subejecuta a Nicole. Y este es el comienzo del caso Fundaciones. Así El es. comienzo estructural del caso Fundaciones es que Miguel Crispi había subejecutado el presupuesto, ¿te das cuenta? Entonces sale la Subdere y termina en el segundo piso de rebote, rebote del rebote del rebote, y lleva sus mismas malas prácticas. No saber derecho, no saber economía, llamar a Hermosilla, llamar a Tironi, llamar a su amigo en el fondo. Por ende, una pérdida política para Boric no pierde nada real con Crispi. Lo que pierde es el símbolo que a Boric lo obsesiona, que es esto de que el movimiento estudiantil empezó en un lugar y llegó a la moneda con él, y estamos todos juntos compañeros y que nadie salga del choclón. Por eso, ¿quién reemplaza a Crispi? O otro dirigente estudiantil de la misma cepa, que es Felipe Melo, ¿cierto? Presidente de la FECH, muy cercano a los autonomistas. Hay un corte de género de la tela ahí que a Boric le encanta, que es el expresidente de Federación, más o menos macuquero. Claro, y Renato, ¿a qué volvió Giorgio Jackson? Bueno, volvió por motivos judiciales. Él tiene varias causas en paralelo. Mantiene dos causas hasta este momento, una contra los diputados de la UDI, que lo más probable es que la va a ganar, donde Guillermo Ramírez, dando cuenta de su bajísimo coeficiente intelectual, que queda claro cada vez que interviene en pantalla, creo yo, un hombre extraordinariamente limitado, Ramírez, hizo una declaración pública contra Jackson, imputándole un delito, tú te recuerdas, ¿no? De manera muy poco inteligente. Entonces Sí. le dio el pie a Jackson para que se querelle contra los diputados de la UDI y también contra Jorge Razzoli. Jorge Razzoli ayer ya hizo la conciliación judicial y la UDI va para el mismo lugar, es decir, para reconocer que Giorgio Jackson tiene razón, ¿te das cuenta? Y está siendo representado Giorgio por el estudio jurídico VAX, Vascuñana, Watt, Schurman y Ocho, que son los mismos que representan a Tomás Bodanovich por el tema Maipú, que son los que tomaron el caso de Catalá San Martín en Las Condes, que son los que representan a Jaime Baza, a Fernando Atria, que son los que representan a Doppelberg. Esos son los abogados de Giorgio, para que te des cuenta de todas las redes que tiene. Vino a eso. Y además vino a presionar a Tomás Bodanovich para que fuera candidato, no le resultó. Ellos no tienen una relación histórica muy, muy buena. Estaban en lotes distintos al final cuando RD se quiebra. Y vino a descartarse, porque el Frente Amplio, como está falto de cuadro, incluso llegaron a quererlo a él de candidato presidencial. Sí, pues lo Incluso levantó. llegaron a eso. Así es. Él está instalado en una universidad en Barcelona, una universidad de tercer nivel, la verdad, estudiando sociología, en español, entiendo, no en catalán, por ende, mucho esfuerzo no está haciendo. Y su pareja, que es la autora de Joven y Alocada,
¿no? Camila Gutiérrez, que es la hermana de Vicente Gutiérrez, asesor de prensa de Mike Orsini. Esto es una familia muy larga, muy extendida. Ellos están en Barcelona viviendo de los ahorros de Giorgio y de la beca que le dio la Universidad en Barcelona. Y esta muchacha, Camila Gutiérrez, no sé si tú sabes, vende contenido exclusivo en OnlyFans. Es decir, Una, la pareja de Giorgio vende fotos de su entrepierna, digamos, en OnlyFans. O sea, ese es el nivel del diputado, del exdiputado Jackson. O sea, el nivel en el que está, estudiando sociología en español, en Cataluña, y su pareja vende contenido en OnlyFans. eh, Renato, dos cositas. ¿Tú visualizas que Vinter realmente vaya a ser el candidato del Frente Amplio? Y dos, ¿qué diseño ves tú que van a tener saliendo del poder y del gobierno si es que pierde la izquierda la próxima elección? ¿Ves más bien una situación de desorden, de división? ¿Puede mantenerse el Frente Amplio tal cual como está fuera de la moneda? Bueno, la primera pregunta, volvemos al comienzo, ¿no? Gonzalo Vinter acaba de ser padre y resulta que su manera de ser responsable afectivamente con su hijo es dos opciones: o ser candidato a presidente de Chile y no tener tiempo para su hijo durante 4 años, o ser presidente de la Cámara de Diputados y no tener tiempo para su hijo durante el primer año de su vida de su hijo. O sea, esa es la visión que tiene Gonzalo Vinter de la paternidad, ¿ya? Repitiendo, creo yo, en clave psicoanalítica lo que le pasó a él, que él también es abandonado por su padre, el señor Winter, que deja a su madre, quien pasa a ser la matriarca de la familia, ¿cierto? Que probablemente va a ser la financista de la campaña de Gonzalo si es que se anima a ser candidato. Yo creo que él no va a ser el candidato, yo creo que Tomás tampoco va a ser el candidato, y es probable que el Frente Amplio salga con una carta como Beatriz Sánchez o una carta femenina de la sociedad civil. Yo dudo muchísimo que un diputado o alguna carta más, digamos, posicionada Sí. asuma esa candidatura. Ahora, te hago mención también, esto no ha aparecido en los medios, pero tengo como respaldar la información porque conozco Viña del Mar muy bien y Valparaíso también, que es que el Frente Amplio en Valparaíso tiene un sentimiento de pertenencia muy fuerte. El Frente Amplio de Valparaíso, tú te das cuenta que es el más exitoso de todo Chile. O sea, tiene la alcaldía de Valpo, tiene la alcaldía de Viña del Mar y tiene la gobernación, aparte de tener 3 diputados, Camila Rojas, Brito e Ibáñez. Y además viene una durísima campaña ahora por la senaturía, de donde pareciera que se está restando ahora a Carol Cariola. Ojo con eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer ese mundo de Viña del Mar, Valparaíso, ante el vacío político del Frente Amplio? Y ahí es donde está apareciendo con bastante asiduidad el nombre de Jaime Baza. Y Jaime Baza, creo yo, que con su narcisismo extremo, ¿cierto? Con esta vocación de líder de banda de rock and roll, ¿cierto? Emparejado con Bárbara Sepúlveda, comunista, ¿cierto? Ex aliada, ahora traidora de Daniel Jadwe. ¿Tú has visto a Bárbara Sepúlveda o Carol Cariola, Nicole, yendo a la casa de Daniel Jadwe a darle su apoyo? Claro. Después que él le puso los votos para ser constituyente y diputada en 2 periodos. Esa es la lealtad de estas muchachas con sus dirigentes. Esa es Carol Cariola, esa es Bárbara Sepúlveda. Entonces, mi impresión es que el Frente Amplio tiene dos caminos: o una mujer estilo Beatriz Sánchez de la sociedad civil, llamémoslo así, traerla de algún lado, o plegarse a Janet Jara, que yo creo que sería lo más inteligente, Nicole. Es decir, dejar offside a Daniel Jadwe por izquierda y apoyar a una candidata mujer con agenda laboral, con logros que la derecha económica le aplaude. O sea, Juan Sutil le aplaudió las 40 horas y la AFP y el mundo bursátil le aplaude con casi 8.000 puntos de elipse a su reforma de pensiones. Por ende, Janet Jara creo yo que está mejor posicionada que todas. Si yo fuera el Frente Amplio, haría eso: negociar con el PC bien los cupos, ir con la compañera Janet Jara y tratar de ganarle a Carola Toá. Pero mi impresión es que, viendo quién está en el Comité Central, y tengo un par de amigos que me cuentan la dinámica del Comité Central, donde está Fernando Atria, Rodrigo Echecopar, Francisco Arellano, todos estos muchachos, digamos, Giorgio Jackson, todos estos muchachos, es que no impera la racionalidad. No impera la racionalidad. Al revés del PS y el PPD, que son muy racionales, extremadamente fríos, en el Frente Amplio hay una especie de cosa emotiva. Se aplauden, ¿verdad? Hay una especie de ovaciones. Y entonces, concluyo con esto, para que tú te hagas una idea de cómo funciona la psicología del Frente Amplio. Hicieron su congreso ahora en la CUT, ¿cierto? En la sede de la CUT, este fin de semana. Y entonces, cada vez que Gonzalo Vinter transitaba o se sentaba en los pasillos, el Comité Central se paraba y lo aplaudía. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Para qué? Para tratar de que mordiera el anzuelo y pudieran nominarlo candidato y salir del problema. Y el tipo, creo yo asesorado por su madre, bastante astuta,
no se dejó atrapar en el asunto, los saludó y se fue para la casa. Ese es el Frente Amplio. Aplaudamos harto al compañero para que el compañero tenga ganas. para ¿Qué es que lo que hacían caiga. en la convención? Lo que hacían en la convención con Atria. Yo lo cuento, ¿tú te acuerdas en el patio del poder? Sí, pues. Cómo Fernando Atria decía buenos días y 20, 25 personas se paraban a aplaudirle una ovación y él se ruborizaba, así, oye, pucha, que soy inteligente. Esa psicología yo creo que los tiene muy atrapados, que esto de que el compañero se sienta con ganas y con energía. Un grupo de fanáticos luchando por el poder. Renato, te pasaste. Muchas gracias, Renato Garín, Muchas gracias a ti, Nicole. exdiputado, ex constituyente, escritor. Lo mencioné al principio del programa, sé que vas a sacar un libro, pero me prohibieron hablar de eso, no sé por qué. Ahora en No es junio, si censura, quieres, hacemos otra simplemente, conversación. digamos que no es censura, es simplemente prudencia, entiendo, porque también a veces uno adelanta, yo sé cómo es esto, adelanta que el libro va a salir tal, no sé, da lo mismo, en junio, julio, y de repente no sale por No, distintos. pero está programado. ¿Está Está programado programado? ya. Sí, sí. Bueno, Junio, segunda semana, Editorial Planeta. Viene todo esto y más. me Te imaginé. puedo, en una nuez te cuento que es la historia de esta generación desde que yo estoy en primero medio, cuando soy electo presidente de mi curso en primero medio del Colegio Marambio de Melipilla, y empiezo a interactuar, ¿cierto?, con estos grupos de estudiantes organizados, hasta la elección de Gabriel Boric el año 2021. Bueno, viene justo en junio, van a venir las primarias, viene la primera vuelta, viene la segunda vuelta, y hay un libro político que vale la pena conocer porque hay que entender desde dónde vienen las personas que nos gobiernan o quienes están en cargos importantes. Así que, Renato Garín, muchísimas gracias. ¿Vuelves a la política o te quedas como escritor? No, estoy muy bien así. Me ha costado mucho recuperar el pelo, así que estoy en eso Lo sé, lejos, lejos de la mala onda. dejo de la mala onda. Que estén muy bien, Renato, que tengan un buen día. Patreon, no lo olviden, y nicolperiodistachile@gmail.com. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao, gracias.